As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Creo que me ha atacado el famoso virus FIFA. El virus FIFA, que nunca he sabido muy bien qué era, pero tanto partido de selección, no sé si tiene que ver en mi dolor de cabeza, mi congestión nasal, mi malestar general, Javier, o es que simplemente es ya mi estado habitual. Tu mala salud de hierro, ¿no? Que decían, ¿no? Sí. Siempre estás ahí frisando, no mucho más que el 6 en cuanto a estado físico, salud y bienestar. Siempre estás renqueante. Desde que te he conocido, pareces un niño tuberculoso que nunca se ha recuperado. O sea, un niño de estos que tuvo la polio o algo así, que no tiene todavía secuelas. Pero eso es bueno, ¿eh? Luego esa gente somos los que más vivimos. O sea, que estamos estables en un 6, ¿no? Hay gente que a lo mejor tiene un 9, de repente baja un 2, cosas así, ¿no? Y los que nos estamos quejando así un poco siempre, Sí. ahí aguantamos. En todo caso, no es nada que no cure tu compañía aquí en este podcast, Javier. De hecho, seguro que acabo el podcast mejor de lo que empiezo. Con un 6.25, por lo menos, un 6.25. No tengo ninguna duda al respecto. ¿Qué te ha parecido España? Grabamos justo después de una victoria sufrida y trabajada del combinado español ante Suiza, 4-1, con 10 jugadores. Sí. Quizá Luis de la Fuente haya llevado a la práctica algo que yo he apuntado aquí alguna vez, porque hay entrenadores que dicen, no, es que se juega mejor con 10 que con 11, ¿no? Entonces quizá ha ordenado a Lenormand autoexpulsarse en el primer tiempo, ya cuando iba a 0-2, para no abusar un poco, ¿no? Y probar, testar esta teoría, ¿no? Porque España ha sufrido poco, solo la pelota parada, y ha machacado luego a la contra a Suiza para el 1-4. Se han enfrentado la teoría del 2-0 y la teoría de se juega mejor con 10 que con 11, claro. Quizás sea el antídoto, ¿no? El antídoto a la trampa del 0-2 sea quedarte con 10 y así la anula, no sé. Sí, como ese capítulo de Homer Simpson que quiere conducir y se está tomando a la vez como un... Ya sé que tú tienes la laguna de los Simpson. Pero me río igual, no pasa nada. Un camión y que se va alternando una bebida energética con algo que le duerme o algo así. O sea, como que va intentando contrarrestar los efectos. Pues esto es igual, ¿no? Sí, pero ha funcionado, ¿eh? O sea, ha sido un día tan experimental que en la falta que han expulsado a Lenormand, no sé si te has fijado que Nico Williams se ha tumbado en el césped detrás de la barrera, ¿no? En esa clásica maniobra del fútbol que a mí me gusta porque me veo capaz de hacerla, ¿no? Es la única jugada del fútbol que me veo capaz de hacerla, que es tumbarme detrás de la barrera. Sí, pero como también he pensado, el niño tilde que te dije alguna vez, ¿no? Sí, el niño tilde. Nunca he visto que alguien chute raso cuando alguien se tumba, ¿no? Sí. Aunque sea para castigar, ¿no? A ver si le abro la cabeza, ¿no? Lo dejo medio tonto, por lo menos. O sea, no, es como que ya se rinde muy pronto el lanzador con esto. Porque... Es extremadamente disuasorio, sí. Sí, pero de entrada ya sabes que van a saltar, ¿no? Entonces, algún hueco habrá que sea efectivo eso, ¿no? Porque la barrera mide mucho más que lo que mida Nico Williams, ¿no? Pero un día a ver si lo prueba alguien, ¿no? Es el mayor apunte táctico que he visto en el partido, Javier. Que no es baladí, Enrique, en absoluto, como todos tus apuntes. Y
Y sí, la verdad es que por momentos ha sufrido un pelín España, claro, con uno menos, pero tiene mucho mérito ganar 4-1 a Suiza, que recordemos, Suiza Suiza es una de esas selecciones que, entre comillas, despreciamos automáticamente porque Sí, sí. no hemos crecido con una Suiza más o menos enclenque y debilucha, pero en los últimos años ha jugado bastante bien. Recordemos que en la anterior, ¿no? En la anterior Eurocopa dio la sorpresa Los eliminando a penaltis, Francia. Este ¿no? año Los también ha jugado penaltis bastante ganamos, me bien por parece. momentos. En esta Y Eurocopa no, en la anterior, quiero decir. en la de Mbappé, que falla un penalti Mbappé, que quedan 3-3, Sí, ¿no? sí. Y sí, eso Suiza llegó a semifinales, ¿no? Algo así, contra España, precisamente. O sea, llegó a cuartos contra España, precisamente. Y En España, 2021 nos eliminamos en los penaltis. sí, He visto sí, sí, que falla Rubén Vargas, entre otros, sí. y pasamos ahí, pero no nos la creemos. O sea, hay algo No, ahí en eso, Suiza no, no, y en no. Dinamarca, quizá, ¿no? Que ahora jugaremos contra ellos también. Sí, pero Que Dinamarca quizá los vemos demasiado civilizados, ¿no? Para sí, que nos pero hagan daño. Dinamarca campeón de la Eurocopa del 92, para mí eso ya respect, ¿no? Ah, Pero Suiza sí, como que no nos parece una selección muy seria todavía en fútbol. Pero juegan bien y ahí por momentos se lo puso bastante mm. complicado a España, pero que por eso tiene mérito haber resistido desde el minuto 21, creo que ha sido la expulsión de Laporte, y 4-1 muy, muy conseguido al final, bajo la lluvia, un poco ahí todavía. Además, a estas alturas de la temporada, tan pronto, quedarte con 10 tan pronto, es tan temprano, es duro para un equipo que todavía no andará en plenitud física. Pero bueno, bien. Mucho compromiso de España. Y me encanta, o sea, ojalá tener una décima parte de la fe que tiene siempre Fabián Ruiz. Es un llegador Mm. excepcional. El primer gol lo Se ha marca rapado, ¿eh? por acompañar. Sí, un poco. Sí, sí, No sí, sé. sí, 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 sé por dónde vas a ir. Siempre decimos que hay que ser valientes, ¿no? Y asumir los accidentes capilares, ¿no? Quizá que te presenta la vida. Pero es que se ha rapado y parece menos cachas, ¿no? O sea, menos musculado. Ha tenido un efecto Helguera en la rapada de Fabián Ruiz, ¿no? O que Sí, igual ¿tú crees? no lo ves. O sea, veo ahí un poco. No es que nunca haya estado muy fuerte, o no sé si es la talla de la camiseta o algo así, le veo como muy Ya. delgado. Como. No sé, pero si mete 2 goles, quién va a criticar? ¿No? Algo de Fabián, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero te quería decir que Suiza sí, o sea, eso que Suiza ya, Shaqiri ya ha dejado la selección, nuestro mini Messi, ¿no? De torneos de selecciones, tenían bajas importantes por sanción también, y mucho lazo hispano en Suiza, como siempre, Javier, más allá de Ricardo Rodríguez, que es un clásico. Está John Pérez en Bolo, que no sé, yo siempre que lo veo juega bastante bien. John Pérez en Bolo, que alterna esto de jugar a fútbol con ser entrenador del Burgos. John Pérez en Bolo, no sé si has visto que entrena el Burgos ahora. Y Andouni, que nos ha marcado, Andouni Ferreño, también mucho tema español, que no sé cómo llevarán lo de vivir en Suiza, porque leí el otro día, Javier, que no sé si ha afectado esto a la selección helvética, el jugar un domingo, porque se ve que los domingos en Suiza son muy sagrados en cuanto al descanso. O sea, que incluso hay comunidades de vecinos que prohíben pasar la aspiradora o poner una lavadora por el ruido que pueden hacer. O sea, como que el domingo hay que descansar. No sé si se han tomado muy al pie de la letra los jugadores o qué ha pasado Sí, ahí. sí, sí, puede ser. En cuanto Andouni ha estrellado esa falta en el larguero, tras la Mm. expulsión de Laporte, y me he fijado más en Andouni, estaba tan convencido que no solo me ibas a decir lo de Andouni, sino que Ferreño iba a venir a continuación. Estaba tan seguro que Betanwin no me lo hubiera permitido apostar, yo creo, porque no cotizaba eso.
Es que, el público está esperando los clásicos. Esto es como los conciertos de Miguel Ríos, que igual hace canciones nuevas todavía, Sí. pero que la gente espera sus 4 hits, ¿no? Pero bueno, no sé. Hablando de hits, se ha puesto a llover y Luis de la Fuente se ha tenido que refugiar al final en el banquillo. Lo ha probado con un chubasquero, pero huérfano del asistente del paraguas. Ya. Es una propuesta mía también a la FIFA. O sea, un asistente que sujete un paraguas para que el entrenador, que en este caso encima lleva gafas, que esto ya es más complicado todavía, pueda comunicarse con sus jugadores. Quizás ha sido el secreto de la victoria, ¿no? Que el entrenador ha tenido que sentarse en el banquillo. Sí, bastante ha caído, pero bien. Y además el terreno estaba bastante fastidiado. Venían quejándose. Pero lo de Luis de la Fuente, estaba pensando hoy que la verdad, por ejemplo, a la selección todo le ha venido de cara, ¿no? En cuanto a que es una victoria muy trabajada, como hemos dicho, pero que le han anulado un par de goles, ha resistido ahí un poco en los peores momentos y le ha salido ese larguero. O sea, que ha tenido un pelín de esa suerte, incluso no sé ya si es suerte o que es esa especie de estrella que tienes como en el Super Mario, cuando durante unos segundos te ibas como que pareces invencible, ¿no? Eras intocable. Y yo creo que la selección está en ese grado de confianza ahora, de seguridad. Todos estos jugadores que a veces a lo mejor habían tenido dudas sobre ellos, han dado un paso adelante, los jóvenes se han consagrado y tiene mucho mérito Luis de la Fuente, que lleva un periplo con la selección española bastante exitoso. Y estaba pensando con una entrevista que le han hecho a Ancelotti, que ha sido bastante comentada. Ancelotti hablaba de lo del palo y la zanahoria, ¿no? Él lo llamaba carota, ¿no? Dice, cuando le das al caballo la carota, a veces se consigues más que con la fusta, ¿no? Y podemos estar hasta en un momento en el que hay más éxito de los entrenadores carota, por así decir, entrenadores que dan más zanahoria que fusta a los suyos, porque es un momento dulce de Ancelotti, de la Fuente, de Klopp, Flick podría ser un poco así, que ahora pues, bueno, ha ganado 3 partidos, no más, pero que es un poco en esa onda, ¿no? Y en cambio los que son más de fusta les está yendo algo peor, ¿no? Pues Ten Hag, que es más de apartar jugadores, de señalarlos públicamente, o Koeman, ¿no? Que esta semana ha dicho que Bergwijn, jugando en Arabia, ha sepultado su carrera ya, ¿no? Sí. Cuando luego, por ejemplo, hemos visto que Joselu hoy ha marcado gol, o que Laporte es perfectamente aprovechable jugando en Arabia Saudí, ¿no? Un poco lo de no... Y además, más en estos tiempos en los que todo es tan delicado, ¿no? El otro día hablaba con un amigo mío muy del Barça, me decía, yo creía que Xavi podría ser muy buen entrenador del Barça, pero es que en el punto de comunicación ha sido de los peores que he visto, ¿no? En cuanto a gestionar eso, la comunicación, y que hoy en día es muy importante, quizá más que nunca, por todo lo que a veces da de sí una noticia, una expresión, un comentario, un señalamiento público, ¿no? Entonces, quizá estamos ante un momento de entrenadores carota más que de fusta, ¿no? ¿Sabes quién está muy de acuerdo con eso de no dar con la fusta a los caballos para que mejoren? Los caballos. Si alguien preguntara a los caballos, yo creo que estarían con Ancelotti en esto, ¿no? Y lo de la Fuente, claro, es que ha quitado a Lamine Yamal, ¿vale? Con 1-2 al descanso. Ya había quitado a Pedri para meter a Vivian, y al descanso ha quitado a Lamine Yamal, que es algo que yo he criticado bastante a Xavi, ¿recuerdas? En la eliminatoria contra el PSG. Y yo me he apuntado aquí, quitar a Lamine Yamal. Y en mi mente he dicho, si pierde, lo criticaré. Justa zanahoria. Claro, claro, es que es eso, ¿no? Quiere decir que hay poco de crítica de la Fuente, que acaba de ganar. O sea, es difícil ganar más en menos tiempo que ha hecho de la Fuente con España, ¿no? Y
da la sensación un poco de que ha conseguido un grupo que no solo son los que juegan, porque, por ejemplo, hay gente que se quedó fuera de la Eurocopa y que ha entrado ahora y acaba el partido y lo celebran como muy unidos. ¿Te has fijado al final ahí? Que si Jeremy Pino, que si Aleix, que si demás. Falta Morata ahora, falta Unai Simón, y el equipo sigue funcionando y funciona bien, ¿no? Y consigue que en este tramo de la temporada, esta ventana que quizá en otros años pudiera sobrar un poco, que a los jugadores le diera esta pereza o que se borrara alguno, ¿no? Medio borrado, pues que estén ahí, ¿no? Que Rodri, sin haber jugado un minuto en la temporada, pues haga el esfuerzo de ir y juegue casi el partido entero y demás, ¿no? Y un poco que decir. Yo me la guardo esta de Lamine Yamal por si otro día sale mal, ¿no? Pero pues eso no puedo decir nada. Y también con lo de que hace con un poco de contraste, ¿no? Con el momento este de España, con Luis Enrique, que estaba todo el mundo un poco más irascible, quizá empezando por él, pero que todo eso se va retroalimentando y cuando tú quieres, muchos de estos entrenadores que hablamos de fusta tratan de apagar los fuegos con gasolina, ¿no? Entonces todo se va agravando de tonterías, de la nada, y creo que De la Fuente con sus historias también, pero que al principio yo creo que ese perfil bajo de puntillas, de tranquilidad, de verdad, yo creo que el tipo se expresa con tranquilidad, no tiene ansias de revancha y tampoco tiene ansias de demostrar que él no es un mindundi ni un don nadie, ¿no? Y creo que esa tranquilidad y esa tal está más en boga que nunca, podríamos decir. No son todos iguales, no son todos equiparables, pero creo que sí que algunos equipos, hoy en día se benefician de ese tipo de perfil. Hoy podría, de hecho, cuando han expulsado a Lenormand, podría haber retrasado a Rodri, ¿no? Y a su vez a Pedri a centro del campo, ¿no? Un poco, pero bueno, bien está lo que bien acaba, ¿no? Y no sé, si quieres decir algo más de España, volverá a jugar en octubre 2 partidos más de la emocionante Liga de Naciones. Sí. Que está bien, ¿no? Ya hablamos que estas competiciones hay que ganarlas por si acaso, ¿no? Porque no sabemos si dentro de 50 años tiene un montón de prestigio la Liga de Naciones. Así, si ya lo has ganado de antemano, pues eso que te llevas, ¿no? Totalmente. Misma idea o parecida tienen en Portugal, Javier, que el otro día ganó con uno de los goles, lo marcó Cristiano Ronaldo, que marcó su gol 900 en partido oficial, y hoy ha vuelto a ganar con otro gol de Cristiano Ronaldo, saliendo desde el banquillo, que ha marcado el gol 901. Y estos goles de Cristiano Ronaldo han tenido un efecto inesperado en mí, porque te voy a contar un efecto mariposa, de esos que tanto te gusta, ¿no? Sí. Es, en un punto del planeta, Cristiano Ronaldo marca un gol y en otro punto Enrique Ballester pasa un mal día o un mal rato recordando cómo nos robó Italia el Mundial de 1934. Esto quizá en teoría no tenga mucha relación, pero es que con este gol de Cristiano Ronaldo, con el anterior, ¿no? Con el 900, ahora lleva 901, se ha puesto el primero en la clasificación, digamos, más rigurosa de goles oficiales en la historia del fútbol. O sea, ya sabes que hay algunos listados ahí un poco que cuentan amistosos, que cuentan otras cosas, pero la oficial, el primero es Cristiano con 901 goles en 1237 partidos. El segundo, ¿intuyes quién es, Javier? Puedo intuirlo, pero prefiero que lo digas tú. Pues Leo Messi, que lleva 838 en 1069 partidos. El tercero es Josef Bican, un jugador que primero jugó con Austria y luego jugó con Checoslovaquia en su día, que tiene la mejor media goleadora de todos. Es impresionante. 805 goles en 530 partidos. O sea, 1,52. Son partidos oficiales. Luego se ve que la lista llegaba a más de 1000 goles o algo así. El cuarto es Pelé, con 770. El quinto es Romario, con 761. Y el sexto es Puskás, con 760.
Y bueno, hay una lista, pues, como puedes imaginar, de millones de jugadores que han metido al menos un gol en un partido oficial. Rambo no... Petkovic no está en el top 10, ¿no? Muchos comentarios de nuestros oyentes a raíz de la aparición inesperada de Rambo Petkovic el otro día en el podcast. Probablemente todos el propio Rambo Petkovic desde cuentas falsas. Hay quien pedía respeto para él llamándolo Peletkovic. Peletkovic. Es bastante bueno, Peletkovic. Pero no, por lo que sea, no aparece, ¿no? En este listado que yo he hecho una captura de los 6 primeros. Entonces no está Petkovic, sí. Quizás sea el 7º. No lo sé. Pero de estos nombres, quizá el menos conocido, ¿no, Javier? Entre Cristiano Ronaldo, Messi, Vican, Pelé, Romario y Puskás, pues Joseph Vican sea quizá el menos conocido. Primero, por una cuestión temporal, ¿no? Porque empezó a jugar como profesional en 1931, que ya ha pasado mucho tiempo. Y luego encima, justo se retiró el año de la creación de la Copa de Europa. Entonces, pues digamos que su palmarés, entre una cosa y otra, pues quizá no estuvo a la altura de sus dotes goleadoras, ¿no? Entonces, yo me he puesto a buscar cosas de Joseph Vican y, entre otras cosas, he leído La evolución táctica del fútbol, la Biblia, de Martí Perarnau, que habla hasta esa época, ¿no? De los orígenes del fútbol y hasta esa época un poco alrededor de la figura del falso 9. Y, como no, aparece Joseph Vican, sobre todo en su etapa jugando con Austria. Tuvo también mala suerte que le pilló la Segunda Guerra Mundial, que entonces se perdió, pues no jugó tantos mundiales como podría haber jugado, se tuvo que ir de Austria, etc. Pero llegamos al Mundial del 34, Javier, que es lo que a mí me había generado aquí quizá el malestar del virus FIFA. Ahí ya empezó el virus FIFA, quizá, en la gente, porque en ese Mundial del 34, que se celebra en la Italia de Mussolini, o sea, la FIFA siempre ha estado a lo que ha estado, España juega contra Italia y bueno, he vuelto a releer, refrescado en la memoria, un atraquito de los buenos. El partido lo empata Italia con un gol, con una falta clamorosa a Ricardo Zamora. Es un partido durísimo. Luego en el desempate Zamora no puede jugar con 2 costillas rotas. Creo que son 6 jugadores de España que no pueden jugar después el partido de desempate, que termina ganando 1-0 Italia y con bastante polémica arbitral, ¿no? Luego repiten la jugada en el Italia-Austria de semifinales, que gana Italia también, pues con una falta al portero en el gol y demás. Se ve que se va mucho eso de bloquear al portero, obstruirle para que cuando metía gol otro. El tema aquí que Joseph Vican, pese a estas cifras goleadoras increíbles, pues esa Austria que maravillaba a todo el mundo, ¿no? Que tenía a Sindelar como gran estrella de falso 9, me ha hecho gracia porque llega muy cansada al Mundial. ¿Sabes por qué, Javier? Porque jugaban un montón de partidos de exhibición, ¿no? Amistosos, para recaudar dinero para la federación y sus clubes que no tenían mucho dinero. O sea, son los mismos males del calendario que están ahora los jugadores quejándose, Javier. Pues hace 90 años ya pasaba lo mismo en el fútbol, ¿no? Y luego encima al pobre Joseph Vican le echan un poco la culpa porque en esa Austria que maravilló, pues jugaba de interior derecho, jugaba un tal Westbeidel que maridaba muy bien con Sindelar, el Mozart del fútbol, que era la gran estrella de ese equipo, ¿no? Y entonces llegó Vican, que era rapidísimo y metía un montón de goles, pero que destrozaba un poco el fútbol de aquella época. Total, Javier, hay un nuevo efecto mariposa. Cristiano Ronaldo mete un gol en un lugar del mundo y Javier Aznar se duerme en otro lugar del mundo escuchando la vida de Joseph Vican. No. Joseph Vican, de orígenes muy humildes, empezó a jugar descalzo. Su padre murió, o sea, su padre fue a la Primera Guerra Mundial, salió ileso y luego, jugando a fútbol, le dieron un golpe en un riñón, algo así, y murió cuando Vican tenía 9 años. Entonces era muy pobre y jugaba descalzo, y luego decía que gracias a eso adquirió una sensibilidad especial en el golpeo y en el pie. ¿Qué te parece? ¿Sabes también quién decían que hacía eso? Shevchenko, decían que entrenaba descalzo en la nieve.
que eso lo había hecho ser más potente y más rápido que otros. La nieve, primero que la nieve cansa mucho. Correr en la nieve es como correr en arena blanda de playa. Sí, y luego, claro, no sé si sensibilidad o insensibilidad en los pies medio congelados, ¿no? De Shevchenko, pero sí, ¿no? Otra historia. Es que es mala suerte ser... A veces somos un poco injustos con futbolistas que se han visto perjudicados por competir en un periodo determinado, donde por circunstancias ajenas a ellos, o sea, por ejemplo, en esta época Inglaterra no iba a los mundiales porque se salió de la FIFA. Entonces, a lo mejor había jugadores muy buenos, ¿no? En esos años ingleses que a lo mejor como no ganaron mundiales, como no existía la Copa Europa y demás, pues que han quedado un poco por ahí perdidos, o muchos jugadores de Europa del Este, ¿no? Sí. Que antes de la Copa Europa o después, pues también por circunstancias están ahí un poco ocultos y demás. Igual que ha llovido hoy en Suiza, en la semifinal aquella de Italia-Austria, llovió por la mañana. Y dicen que en Italia pues, lo celebraron por todo lo alto porque con el campo embarrado y demás, echaron serrín al campo para intentar secarlo, o no sé si embarrarlo más. Y se tiene... es algo parecido que pasó en la final del año 50. Está saliendo aquí el Ballester más historiador. En el año 50, cuando Alemania no gana, doy crédito de repente. también por la lluvia. el efecto Perarnau, el virus Perarnau también. Soy muy sensible a los virus, Javier, ya sabes. No, impresionante. Pero bueno, 901 goles Cristiano Ronaldo, ¿eh? Sí. Una cifra impresionante para un goleador que se echa de menos, ¿no? Que no esté jugando más en Europa sus últimos partidos, ¿no? Incluso esa sensación de algo amarga, ¿no? Que fue su última Eurocopa sin marcar ningún gol, dejando... Te digo yo que la gente fue bastante... Te dije que fue la gente me pareció más dura de lo que tal vez merecía, porque no fue una Eurocopa brillante suya, ni muchísimo menos, se fue seco, pero que tampoco es que otros delanteros jugaran mucho mejor, ¿no? Se notó que había mucho agotamiento. Ya, pero es verdad que tenía mucha ansiedad él por marcar, ¿no? Como es tan histriónico, dejó unas escenas un poco ahí muy llamativas. Lo de llorar, claro. Y también como tanta gente le tiene tantas ganas, ¿no? Por lo demás, ¿no? Que pasará con Messi también, ¿no? Y pasará con todos que han sido. Cuanto más grande has sido, luego con más ganas te esperan también. No, y es verdad que lo de la... Que es lo que dices tú, que tiene que... O sea, un tipo que nunca ha sabido manejar muy bien la frustración, quizá como es Cristiano Ronaldo, que pues eso, que siempre ha sido muy gestual. Claro, aparte, para él tiene que ser muy duro lo de dejar de hacer lo que siempre ha hecho tan bien, ¿no? Que es lo de marcar goles, ¿no? Lo de estar en un torneo grande y no poder anotar. Para alguien como él le tiene que volver loco, ¿no? Es decir, si yo sabía hacer esto, y ahora por lo que sea, llegó un segundo más tarde, pero ese segundo más tarde ya me impide conseguir lo que quiero. Hoy ha salido desde el banquillo y ha ayudado a remontar contra Escocia, ¿no? No sé si en la Eurocopa igual le hubiese venido bien también, ¿no? A dosificar un poco más, no lo sé. Ahora es fácil decirlo también, ¿no? Pero bueno. Y luego, mira, hablando de jugadores históricos de leyendas, te quería comentar que estos días he estado leyendo un reportaje bastante amplio en la revista Mundial sobre quizá uno de mis jugadores favoritos, que es Ruud Gullit, ¿no? A mí siempre me encantó y me acuerdo perfectamente de la primera vez que lo vi jugar con aquel Milan y me impresionó esa presencia que tenía, cómo llegaba a todos lados en el campo. Era impresionante, y verle jugar contra el Madrid y todo esto era una cosa que te impactaba. Y un jugador, yo no vi la Eurocopa esta que gana, que marca un gol en la final y que es el capitán y todo esto, y que es como muy legendaria, pero luego sí que le recuerdo un jugador que me encantaba, incluso en su época final con el Chelsea, ¿no? Y en este reportaje muy extenso, de muchas páginas, con fotos increíbles, porque aparte él era como muy
carismático, aparte de lo de las rastas y el bigote, pues en mil cosas, ¿no? En su físico, que era como un poco adelantado a su época, o que era un jugador que muy ofensivo, pero que llegaba al 4 muchas veces, o que dicen que era el mejor jugador, ha sido el mejor jugador de Ámsterdam que nunca ha jugado en el Ajax. Dicen que también es bastante raro, ¿no? Se le escapara, es famoso por esa cantera, por esa tal, que el Ajax nunca le tuvo, y que es como una cosa, una espina que tienen clavado mucha gente de Ámsterdam. Y cuentan varias cosas muy interesantes de su historia, pues también un poco pues que cuando gana el Balón de Oro se lo dedica a Nelson Mandela y cosas así, pero estaba pensando y que, fíjate, esta capacidad de Gullit de jugar en todos lados, de llegar, que podía jugar de líbero y podía ser un jugador de estos como que barre todo el centro del campo, y luego podía golear como un delantero, ¿no? Y fíjate, cuando el año pasado yo pensaba, digo, en Bellingham, digo, es que Bellingham es verdad que tiene algo de Gullit, ¿no? En cuanto a esa capacidad para aparecer en todos lados, para llegar de la nada y rematar de cabeza, o rematar como un delantero cuando nadie se lo espera, incluso con el número atrás, o sea, el número, Gullit con el 4 y Bellingham con el 5, ¿no? Me parece una figura bastante de ese fenómeno, ¿no? Que a mí yo me acuerdo de verle en un Milan-Nápoles, él y Maradona, con Gullit en el Milan y Maradona en el Nápoles, y era como la cosa más cool, con más rollo del fútbol posible, ¿no? Y eso, para mí es como el gran primer jugador que me fascinó. Yo te voy a preguntar si tú tienes ahí un jugador así, ¿no? Alguien que te impactara y que para ti es como ese gran, como el gran primer amor, por así decir, del fútbol. No sé, yo recuerdo, creo que mi jugador favorito de los primeros 90 era Michael Laudrup. O sea, Michael Laudrup. Sí. Pero me acuerdo de nivel imitarlo en el patio del colegio, ¿no? Sobre todo, o sea, me fascinaba lo de los pases mirando a otro lado, la croqueta, o sea, ese regate que hacía. Sí. Los pases con el exterior picándola, así, ¿no? Con esas cucharas. También, esas cucharas sí. me parecía un juego súper divertido y súper bueno. Y sí, hombre, de Gullit también. Sí. Luego Laudrup era como educado, ¿verdad? Era como un tipo que incluso cuando estaba con smoking. Yo recuerdo una portada de Don Balón, que no salía él con smoking, algo así, de esas que brindando por el año nuevo, algo así. No sé, igual lo he soñado como... El otro día me tachaste de loco el otro día, cuando te dije, no sé si lo he soñado o lo he visto, esto de un deporte físico y además de jugar al ajedrez, Javier, te tachaste de loco. Luego volvemos a Gullit, que te quería contar una cosa de Gullit. Pero muchos lectores me han dado la razón y además lo han documentado correctamente, pasándome capturas de la Wikipedia, como hay que hacer. Sí, el chess boxing y no sé qué nos han dicho por Twitter. El chess boxing, o sea, incluso varios oyentes. Uno de ellos, que estaba, David Callejo, interrumpió su luna de miel en Sri Lanka, me dijo, para escuchar los últimos de la lista. O sea, no sé qué pensará su pareja, su mujer. Y escuchó el podcast, escuchó esto que te conté yo y me pasó información para que me pudiera defender de tus acusaciones de demencia y demás. El chess boxing, es un deporte que combina, como su propio nombre indica, el ajedrez y el boxeo, ¿no? Y se lo imaginó un dibujante de cómics y después un artista de performance neerlandés también, como Gullit, Jeppe Rubin, lo llevó a la práctica en 2005. O sea, y ha ido creciendo. Y bueno, pues eso, son boxeadores que juegan al ajedrez. Estoy muy contento porque hay 4 requisitos para practicar este deporte, Javier. Y yo creo que yo no cumplo ninguno y tú quizá cumplas uno. O sea, los requisitos son ser menor de 35 años,
ya llegamos tarde. Tener un estado físico adecuado, yo me derrumbo, renuncio a ello. Haber participado como boxeador en un mínimo de 20 combates, yo por lo menos no lo he hecho. Y tener un rango en el sistema de puntuación del ajedrez de 1800, ¿no? Esto que te van dando como ser casi maestro, no sé cuánto hay que ser para ser maestro. Sí. Entonces, por suerte, nunca podré sentir que se juega. La serie esa la típica serie que todo el mundo estaba viendo y que luego ya no se habla de ella, Gambito de Dama, ¿recuerdas Gambito de Dama? Sí, pues está dedicada a Jeppe Rubin, al artista este que llevó a la práctica este juego, deporte, y porque trabajó como consultor de la serie también por aspectos y demás. Así que... No sabía. De hecho, ha habido estos días había un torneo importante de ajedrez. Estaba jugando precisamente Carlsen contra el que supuestamente se retiraron contra él porque había hecho trampas en el pasado y dicen que le han arruinado la vida y todo esto, que ha sido muy polémico. Creo que el otro día estaban jugando precisamente en las semifinales, Carlsen contra él, no sé qué pasó. Pero eran partidas rápidas de estas. Pues eso igual sí que añaden el boxing cualquier día, ¿no? Si siguen ahí, si va creciendo la polémica, no lo sé. Pero bueno, lo que te decía Laudrup, de Gullit. ¿no? Decías. Laudrup y Gullit. O sea, Gullit, tú sabes que una de mis aficiones es ver madrugada resúmenes de partidos de fútbol en YouTube. Que ya de hecho entro a YouTube y solo me sale eso. Y hace poco vi el 5-0, no sé si era el partido que te referías, del Milan al Madrid, mítico, que Ancelotti marca el primero, de hecho, y marca Rijkaard, marca Gullit, marca Van Basten, claro. Y me gusta una frase del locutor italiano cuando le marcan el quinto gol a Paco Bullo, lo siento por fan de Bullo, si nos sigue escuchando, que dice... Paco Bullo ha tenido noches mejores. O sea, un poco así. Porque evidentemente no es culpa suya, ¿no? Que eliminaran aquel año a Real Madrid, o sí, no lo sé. Pero hay un par de goles. O sea, sobre todo el primer gol, que no sé si la toca un poco en defensa del chute Ancelotti, pero es un gol que ya no se ve en el fútbol. Que es que un balón por el centro de la portería. Tu obsesión, que roza en manía persecutoria con Paco Bullo, es digna de estudio, digna de ser analizada, porque te sienten en el diván alguien y te digan, ¿por qué Enrique Ballester, de cuántos podcasts hicimos el otro día? Creo que sacamos, ¿cuántos hicimos el otro día? Llevamos más, porque ponía... Hicimos un número redondo el otro día de podcast, no sé cuántos éramos. Hicimos 200, pero ahí no cuentan ni el Mundial ni la Eurocopa, que van aparte. Creo que en total son 270 o por ahí, 260. O así. Bueno, pues en todos esos episodios has mencionado a Paco Bullo aproximadamente en un 80% de ellos. Sin exagerar, ¿eh? No son números ficticios. En un momento u otro lo has mencionado. No se quejará. Es que casualmente, claro, tú ves resúmenes de partidos, los goles básicamente, y los porteros no suelen quedar muy bien porque son goles, ¿no? Precisamente. Pero Paco Bullo yo invito a revisar un poco más allá de su espectacularidad, ¿no? Con su elasticidad bajo palos. Sí. Pues hay cosas que en el fútbol no envejecen muy bien. A mí, por ejemplo, lo que envejece mal y me sorprende mucho cuando veo de vez en cuando en Real Madrid Televisión un partido antiguo, entre comillas, de no hace tanto del Real Madrid, me sorprende muchísimo los gestos de Casillas con sus compañeros. Siempre me llama la atención. O sea, sí, siempre. Cómo siempre en todos los goles se quejaba, se enfadaba, echaba bronca al uno al otro, que cada uno tiene su manera de gestionar la frustración, como antes decíamos con Cristiano Ronaldo, pero luego con Keylor Navas o con Courtois o tal, ya no se ve eso, o no se ve de la misma manera, pero es verdad que eso sí que es llamativo, te diré. No se puede quejar a Bullo del trato que le damos en este podcast, que incluso le dediqué el mejor de mis memes, ¿no? Buyaco Saka. Así que de hecho un usuario de Twitter llamado Buyaco Saka, que eso ya te dice mucho, nos pasó como una imagen promocional del café descafeinado cafeinado. O sea que de momento no tenemos inversores, pero ya tenemos a Buyaco Saka como diseñador, ¿no? Gráfico de la empresa. Sí. Y
Y luego, hablando del Laudrup también, te cuento brevemente una historia que me hace muchísima gracia siempre, de Carolina, que me dijo que ella estaba de pequeña bastante enamorada de Laudrup, ¿no? Que le encantaba Laudrup cuando jugaba en el Madrid, que su hermano mayor iba siempre al Bernabéu y ella no iba nunca, y que estaba deseando ir, ¿no? Entonces un día su padre le dice, vamos al Bernabéu esta semana, y Carolina estaba encantada de poder ver a Laudrup en acción en el campo, su primera vez en el Bernabéu, y de repente la pobre no lo sabía y la estaban llevando al partido contra las drogas. y me dice, y de repente yo veo a Chiquito en la calzada en el campo. Salió Miguel Ángel Garzón, ¿no? Que era un poco Laudrup. Estaba como Chiquito en el campo, yo no entendía nada hasta que me explicaron que era el partido contra las drogas. Y me dice, mi decepción fue tan tremenda, mi desengaño me llevé por lo de Chiquito. Me dice, estaba Chiquito, un torero, no sé qué. Yo esperando ver a Laudrup. El de Farmacia de Guardia. El de Farmacia de Guardia, sí, que se especializó en partidos contra la droga. Que claro, eso ahora la gente lo llama evolución y progreso. Pero entre un concierto de los años 80 que hicieron en el Bernabéu, ¿te acuerdas? O quien pueda ir ahora, y partidos contra la droga con Chiquito de la calzada, pues... Bueno, y hace no tanto, acuérdate que esto muchísimo madridista lo sabe, porque era tal la ansiedad que teníamos que todos lo recuerdan, que el primer gol de Anelka con el Madrid es en el partido contra las drogas, y todo el mundo lo celebró. De verdad, además hace una especie de amago y todo el mundo lo celebró como por fin estamos viendo al Anelka que esperábamos. Y fíjate que, imagínate ahora que Mbappé mete su primer gol contra el partido contra las drogas, ¿no? Contra el juez Garzón, sí, de portero. Pero quiero decir que los partidos contra la droga ya no se hacen porque fueron un éxito tal que ya no hay drogas, ¿no? Me parece. O sea, sí. Acabaron con la droga, me parece, los partidos contra la droga. Y Ruud Gullit, Javier, yo no he visto la serie, pero hizo un documental, no sé si en Netflix o en Prime Video, algo así, sobre Egipto, porque es como un apasionado desde niño de la cultura egipcia. Te lo juro. No sabía. Te lo prometo. Hace unos años, porque era luego, fue una cosa que me mola mucho, que fue jugador-entrenador, ¿recuerdas? Sí, jugador-entrenador del Chelsea, me parece, claro, malo como casi todos, ¿no? Sí, como todos los buenos que acabaron siendo entrenadores nefastos por algún motivo bastante raro. Luego, sí. Quizás ese grupo, ¿no? De Pirlo, no sé si añadir también a Frank Lampard, ¿no? Lo que sea, que luego como entrenadores pues a veces no funcionan, y fue comentarista mucho tiempo, y quizá a raíz de eso pasó a esta serie documental sobre egipcio, sí, y sobre el mundo egipcio. Creo que iba ahí a Egipto a ver cosas y no sé qué, con expertos y demás, que esto es como muy de... me impacta un poco porque esto de el amor por Egipto era muy del típico primo que tienes que no jugaba a fútbol, que le gustaban los animales, ¿no? Un poco, que leía muy interesante, ¿no? Cosas así. Sí. Y no, Egipto, ¿no? Pero tiene unos fotones de todo, y dicen que era un tipo bastante enigmático, bastante extraño en el reportaje que estaba siempre, que era un poco ensimismado, que perdía la concentración, pero que era un jugador... todos los excompañeros y todo lo dicen que era increíble, que luego tuvo también ciertos problemas de lesiones y luego tuvo ese extraño periplo. Hizo Milan-Sampdoria, ¿sabes? Que bastante extravagante esa trayectoria, ¿sabes? Como... sí que tuvo mucha lesión, quizá demasiado pronto, ¿no? El Mundial 94, por ejemplo, está bastante cascado de rodillas y no pudo casi hacer nada. Una frase para nuestros oyentes, o sea, además de explicar en la máquina de café para quedar como listos todo esto de Joseph Bican, ¿no? Que he explicado, de Austria, de no sé qué.
de los goleadores. Gullit tiene unos números. O sea, el mejor Gullit jugó en Holanda. O sea, no en la selección, sino cuando estuvo en el PSV y en el Feyenoord, al revés. O sea, es impresionante los números que hace, siendo jovencísimo y demás, y no es de extrañar que lo fichara en Milan, ¿no? Para que el equipo, pero en el Milan ya siempre tiene como muchas lesiones, Sí. no puede jugar siempre. De hecho, en ese 5-0 viene el resumen que creo que se lesionó o algo así, pero luego pudo jugar la final y también marcó contra el Steaua en la final. Pero sí, una lástima. Eso pasa mucho, lo estamos viendo ahora, ¿no? Jugadores que debutan muy, muy jóvenes, que luego el cuerpo pues como que tiene un límite. Total. Enrique. En fin. Más cosas de selecciones, Javier. Comentamos el otro día que San Marino logró su primera victoria oficial en la historia, y algún oyente me ha dicho que poco trabaja el santo, ¿no? San Marino. O sea, que no es muy rentable rezar a Marino para que te dé victorias, ¿no? Una cada 24 años. Ahí lo dejo, ¿no? Ese apunte. Y luego hablamos de grandes imperios, ¿no? Por esto que dice la gente de si Yugoslavia todavía existiera, ¿no? Menuda selección tendría. Y hablamos del imperio más infravalorado, que era el imperio mongol. Y Vicent Chilet, amigo del programa, periodista valenciano, me explicó que, primero me hizo una broma, ¿no? Porque imagino que encajaría en el humor de este programa. Dijo que Sinamá Mongol sería el delantero del imperio mongol, Sinamá Mongol. Y luego me explicó que no son buenos en fútbol en Mongolia, básicamente porque no les gusta el fútbol. Se ve que ha estado allí, Vicent. Dice que son de lucha libre y de karaokes, son las dos grandes aficiones de los mongoles, y que además de fútbol tampoco hay McDonald's. No hay McDonald's, o sea, ni fútbol ni comida basura, los dos pilares de mi existencia. Ya sé dónde no me voy a ir a jubilarme, a Mongolia. Y se ve que le dijeron que en Ulan Bator, que es la capital de Mongolia, que no había McDonald's porque hicieron un estudio y que no camina suficiente gente por la calle. O sea, un poco extraño. Que no tiene sentido. Quizá funcione el Macauto para barcos en Mongolia, quizá, si hay ríos o algo así. No lo sé. Y que beben mucho alcohol por el frío, hasta tal punto que han prohibido la venta de alcohol un día al mes. Que digo, hombre, como medida inicial, no sé si era muy efectiva para que la gente beba menos, ¿no? Pero esta ley seca, esta ley seca por fascículos, ¿no? Sí. Esto es como estábamos un día fui al mercado con Teo y claro, el mercado no son tan son más bruscos, ¿no? O manipulan menos, ¿no? La materia prima, el producto, y entonces Teo vio así como cabezas de cerdo, ¿no? Cabezas de cerdo tal cuales ahí puestas y demás, y casi se me pone a llorar el niño diciendo, pero eso que es un cerdo, no sé qué. Digo, pues luego te las comes. Y dice, no, ya no voy a comer carne. Le duró la época vegana, le duró hasta la cena de ese día. Pero que me pareció una buena manera, ¿no? Decir, yo soy, esto es igual que en Mongolia, que no beben, ¿no? Un día al mes no beben y luego son abstemios discontinuos, como mi hijo, ¿no? Es vegetariano discontinuo también. No practicante, sí. Teórico, ¿no? Sí, teórico, pero se lo olvidó pronto. Pero bueno, tengo más aportaciones de oyentes, no sé si te apetece. Siempre. ¿Por qué? Porque claro, desde que volvimos, o sea, este es el tercer episodio, ¿no? Pues mucha gente, ¿no? Que decía que se había hecho largo el verano sin nosotros, que ya era hora de que trabajásemos un poco, ¿no? Y que encima 2 por semana, esta vez, estaba la gente contenta. Pero una cosa que nos quejamos el primer día era que odiábamos. Yo por una parte apunté la gente que escribe los meses en mayúscula, que esto ocurre, y tú hiciste hincapié en lo de la gente que escribe o dice septiembre. Sí.
sin la P. Pues Samuel Arrandis nos dijo que lo de septiembre le pone muy nervioso también, y que nos lo comentó hace tiempo, pero yo no me acordaba, la verdad, y que quizá ahora que esto venía atrás. venga octubre, o sea, que quizás sea el siguiente paso, y la gente empiece a decir octubre. Y también me pasó un artículo, porque también la gente se quita las tildes de los nombres, lo hablamos aquí también, con Pepe, con Julián Álvarez. Correcto, Julián Álvarez. Y me pasó una noticia de noticiasciudadanas.com, cuyo autor era José Cuñat sin tilde. O sea, pero quiero decir que ponía José Cuñat y entre paréntesis pone sin tilde. O sea, él mismo, no es suficiente en él con poner José sin tilde, sino que tiene que matizar, que añadir que es sin tilde. O sea, para que sepamos que no se ha equivocado escribiendo su nombre, sino que dice sin tilde. Eso me parece fantástico. Y abogo por empezar a llamar ahora a Julián Álvarez sin tilde, ¿no? Siempre, en cada artículo que escribamos de él, para que la gente no piense que no hemos escrito bien su nombre, ¿no? Habrá que ponerlo. Y pues estos son los apuntes que tenía aquí preparados, Javier, no lo sé. Luego también nos escribió Nacho Martínez, Nachísimo. Sí, buen oyente y buen amigo, Nacho. Pues tiene una teoría de por qué el Barça finalmente no fichó a Nico Williams. No sé si está muy comprobada esta teoría, pero dice que la clave es que Nico Williams no acaba en I, el nombre del futbolista, que si fuera Nicky Willy estaría hecho. Sí. Y para demostrarlo nos enviaba un 11 histórico del Barça de jugadores que acaban en I. O sea, como Zubi, Sergi, Chapi, Cubarsí, Umtiti, Xavi, Pedri, Gavi, Lewandowski, Gabri, Messi, Lopetegui, Belletti. O sea, que no son malos. O sea, no hay muchos nombres que acaban en I, realmente. Y aquí hay una tendencia bastante clara, ¿no? Es un poco, ¿no? Es un poco lo del aquel meme que tú un día comentaste de el balón de oro el balón de oro junior, ¿no? Por así decirlo, ¿cómo se llama? El premio que dan lo que antes era el Bravo, Golden ¿no? Boy, el Golden Boy. El Golden Boy, eso. Que el Golden Boy se lo habían dado a Gavi, ¿no? Y decían que era un meme que era si se llama Pedri, Gavi, no sé qué, sí, y ponían como en vez de Musiala, Musi, ¿no? Si se hubiera llamado Musi, se lo hubieran dado a Musiala, o algo así, que era el otro, el que quedó segundo, o algo así. Esa es un poco, sí, la tendencia de los acabo de ni. Golden Boy es un premio peligroso de dar, ¿no? Porque sí, todo lo precoz, ¿no? Todo. Claro, a veces no. O sea, Sterling ganó un Golden Boy, me parece. Sterling. Que ahora ha caído absolutamente en el. Claro. Martial. Mira, Sterling es lo que antes decíamos, o el otro día, también de jugadores jóvenes que debutan muy pronto y que enseguida se hacen un nombre. Sterling ya estaba con 17 años o algo así jugando en el Liverpool y destacando mucho, y luego ya se ha convertido ahora en una especie de estorbo, porque el Chelsea cobraba un dineral y el Chelsea ni le quería, se ha ido al Arsenal de aquella manera. Creo que lo llevaron a un mundial, a una Eurocopa, ¿no? Algo así, como con 16 años, en plan ahí. O eso fue a Walcott, ya me estoy confundiendo. Quizá fue a Walcott. Sí, pero mira, aquí mientras me hablabas he buscado Golden Boy. Hay cosas curiosísimas, ¿eh? O sea, por no irme muy lejos, el tercero en 2015 es Héctor Bellerín. O sea, es el Bronce Boy. En 2016 lo gana Renato Sánchez. Bueno, es que claro, luego hay otros están bien. Mbappé 2017. Joao Félix 2019. Por delante Jadon Sancho. No que el otro día decía Guti que los dos jugadores que más le habían impresionado durante su época como entrenador de categorías inferiores del Real Madrid,
los dos rivales que más le habían impresionado han sido Joao Félix en el Benfica y Jadon Sancho en el City, ¿no? Y decían que eran los dos que más le había impresionado. Decía, Joao Félix nos metió de repente como 3 goles, era una superioridad tremenda, y Jadon Sancho también. Y casualmente los dos ahora han acabado de no muy buenas maneras rebotados en el Chelsea. Sí. Porque yo ni me había enterado que estaba Jadon Sancho en el Chelsea, que no sé cuándo ocurrió. Con el Chelsea tiene ese ritmo de fichajes que no me había ni dado cuenta, pero los dos están ahora en el Chelsea. Y te diré que Sterling, por ejemplo, que nunca me ha gustado mucho, tampoco es el tío más estético, ¿no? Y que más te entra por los ojos, por la forma a veces de jugar y de correr y demás, pero Sterling es uno de los jugadores que yo he visto que peor se lo han hecho pasar, o sea, en directo, que peor se lo han hecho pasar a Carvajal. O sea, Sterling en ese partido pre-COVID que le remonta 1-2 el City al Real Madrid en el Bernabéu, sale Sterling del banquillo y hace polvo a Carvajal. Y no es algo que se pueda decir muy a menudo, de un extremo que le venza que pase por encima de Carvajal y que sea una pesadilla para él. Y Sterling es de los que peor se lo han hecho pasar, te diré. Tienen, bueno, esto es bueno para nuestros oyentes. Si ellos, o sea, jugadores que han sido bestia negra para otros jugadores. O sea, mejor a mí, yo creo, Luis Suárez con Varane, no sé por qué, a Varane se le hacía muchísima bola Luis Suárez y marcó muchos goles y incluso le sacó del quicio. A mí me gusta la lección que si Sterling pudo un día con Carvajal, tú quizá puedas conquistar el corazón de esa persona que te gusta y que ves imposible, ¿no? Quizá. Sí. Nunca digas nunca. Sterling, claro, ganó el Golden Boy por delante de Origi, que claro, Vivo Origi. Igual no tuvo mucha competencia ese año. O sea, Origi es una de esas palabras que producen un estallido de alegría en mi corazón cada vez que las oigo mencionar. O sea, Origi, soy como un perro cuando el dueño le dice correa, un paseo, tal, y ves que se alegran, que ahora hay muchos vídeos en Instagram y en TikTok de dueños que empiezan a decir palabras que le gustan a los perros y los perros se ponen súper nerviosos, ¿no? Pues yo soy igual. Tú dices Divo Origi y yo esbozo una sonrisa inmediata, mi corazón de repente tiene una descarga de dopamina y de endorfinas increíble y es como un chute. Tú imagínate el Barça, que estamos hablando, que solo ficha jugadores que acaban en I y justo se olvidan de Origi y les marca el gol que les elimina en aquella eliminatoria con el Liverpool. El gol no, los goles. Marcó, hizo un doblete ese partido. Y 2 de Wijnaldum, ¿no? ¿Fue? Sí, exacto. Es que es increíble eso, ¿eh? Pero, increíble. Que, claro, es que estamos hablando del Barça de Messi, de no sé, no que me acuerdo que Luis Suárez en Champions sí, tampoco era en cosa, ¿no? Pero Dembélé y etcétera, ¿no? Pero sí fue, de hecho Dembélé muy recordado porque fue el que falla el gol en la ida, que hubiera sido el 4-0. Demby, por eso Demby fue Golden Boy de plata, si eso sirve, por detrás de Mbappé en 2017. Y tercero Marcus Rashford, que a su vez había sido segundo el año anterior. Así que así está la cosa. Si alguien quiere ver, ¿no? Esto, que es curioso. Es un poco como ver, a lo mejor, los premiados en los Goya, directores noveles, ¿no? Que a lo mejor algunos bien, otros no. El actor revelación, todo eso. Sí. Actor revelación que últimamente gana actor revelación a lo mejor alguien de 70 años o algo así, desde que los niños ya no pueden. Sí, no, pero los niños me parece que lo habían prohibido en los últimos años. Había una edad mínima, algo así. Para que no. Para que el síndrome de Joselito, quizá. O el niño o el bola. El síndrome, claro. Quizá vaya relacionado, lo de acabar con el partido contra la droga y no dar premios a actores de niños. Sí. ¿No? Y actrices. Nunca se sabe. Pero en fin, Javier. Pues nada, Enrique, un placer como siempre hablar contigo y saber también de nuestros oyentes que
ya sabes que es lo mejor que tenemos. Sí, sí. Te mando un abrazo enorme y con ganas de volver a hablar si es que te recuperas. Sí, lo intentaré. Y disculpas a Kylian Mbappé otra vez, que lo íbamos a entrevistar, pero ya lo dejamos para el siguiente, que no nos ha dado tiempo. Un abrazo, Javier. Un abrazo enorme. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.